Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre Pentecostés. Por fin llegamos al día 50, después de tantas semanas, después de tantos días de la cuenta del Homer, de tantos videos que hice, shorts, donde aprendimos sobre el carácter, aprendimos sobre las relaciones, sobre el corazón. Llegamos al día 50, al día de Pentecostés. La verdad que felicito a todos los que han podido ver los videos, que han podido seguir el ritmo, que han sido perseverantes. La verdad que los felicito, los que han comentado, los que han puesto me gusta, la verdad que muy agradecido estoy. Y llegamos por fin al día 50, la verdad que fueron 7 semanas, fueron de tratos, de procesos, donde uno le busca un cambio, una transformación por medio de Dios. Así que la verdad que fue un desafío tremendo poder hacer, aunque sea unos videos, la verdad que fue un gran desafío, donde se vio la verdad, todo lo que traté de compartir, lo vi actuando en mi vida, vi el proceso y traté de rendirme a la enseñanza y tratar de ponerla en práctica. Espero que vos también, así que fue bastante desafiante, donde uno aprende, donde uno se rinde a Dios y busca una transformación personal y crecer en Dios para ser lleno de Él, representarlo bien y poder que Cristo se forme en cada uno. La verdad que fue tremendo y este video que por fin quiero hacer es sobre Pentecostés, eh, porque llegó el día que cambió la historia, que hace casi 2000 años ocurrió un evento que transformó la historia de la humanidad, que un sonido vino del cielo como un viento poderoso y lenguas como de fuego descendieron sobre personas reunidas en Jerusalén, que eran los discípulos del Señor Jesús. Hombres comunes comenzaron a hablar idiomas que nunca habían aprendido. Y ese día nació algo nuevo. Ese día fue llamado Pentecostés. Y para entender lo que pasó, bueno, en Pentecostés tenemos que entender algo importante, que Pentecostés no comenzó ahí en Hechos, sino era algo que se festejaba todos los años. Y viene, sus raíces son de mucho antes, son de la fiesta establecida por Dios en la Torá. Son las fiestas que Hashem eh, estableció para su pueblo. Y cuando entendemos esto, el Pentecostés y todo lo que se celebra cobra un significado más profundo. ¿Qué era Pentecostés? Muchos cristianos escuchan la palabra Pentecostés y piensan inmediatamente en las lenguas de fuego, el poder del Espíritu Santo, el derramamiento, los discípulos hablando en otras lenguas. Pero la fiesta ya existía de siglo antes, se festejaba todos los años. Era una de las convocatorias y fiestas que todo el pueblo se reunía en Jerusalén. Todo el pueblo de todo lo que estaban dispersados en otras naciones, en otros lugares en ese tiempo, recorrían y hacían el esfuerzo de ir a Jerusalén. Imagínate que había como 300.000, 400.000 personas, por lo que entendí y escuché, que se reunían, medio millón de personas iban y porque se llenaba Jerusalén y bueno, en ese tiempo de Jesús estaba tomado por los romanos, pero siempre subían todos a Jerusalén para festejar esta festividad, para dar primicias y también para recordar todo lo que pasó en el evento se podría decir, el primer Pentecostés, el primer Shavuot, donde Dios entrega las leyes, entrega la Torá. Pentecostés viene de la fiesta israelita llamada Shavuot, también conocida como la fiesta de la semana. Dios había ordenado y establecido en la Torá, en Levíticos 23, acá tengo mis notas, estoy leyendo por ahí, tengo algunas cosas que leer. Dice, Levítico 23, 15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. O sea, desde Pascua a Pesaj se contaba 50 días y se llegaba a la otra festividad que era Shavuot. Y el pueblo en ese tiempo se preparó para recibir la Torá, porque habían salido de la esclavitud y Dios le dio leyes. Por eso existía la cuenta del Homer, 49 días de preparación espiritual entre Pesaj y Shavuot, donde el pueblo se preparó espiritualmente y todo esto que fuimos aprendiendo en los videos, los shorts, que la verdad son cortitos, son enseñanzas cortitas y te prepara también
porque uno busca una preparación para que Dios habite en nosotros. Y esa fiesta era relacionada con la cosecha y las primicias. El pueblo llevaba lo primero de la cosecha como señal de agradecimiento. Acá, bueno, yo estoy en Argentina, estamos en otoño, está el frío, pero allá en Medio Oriente, en Israel, ya empieza la primavera, los días lindos. Y por eso el tema de la cosecha y las primicias. También comenzó a relacionarse con el evento, o sea, con el cual está relacionado, que es la entrega de la ley en el monte Sinaí, donde Dios escribe en piedras los 10 mandamientos. Y bueno, aparece una conexión entre Pentecostés, lo ocurrido en el aposento alto y Sinaí. En el Sinaí Dios desciende con fuego, hubo sonido fuerte y hubo presencia divina. Todos lo vieron desde el pie de la montaña, todos veían eso de arriba, lo que estaba pasando, el fuego, la presencia, un humo que salía, sonidos fuertes. Y en Pentecostés ocurre algo parecido. Vuelve a aparecer el fuego, vuelve a escucharse un estruendo y vuelve a manifestarse la presencia de Dios. Pero ahora ya no sobre un monte, no sobre ese monte de roca, de piedras, sino sobre personas. Y esto es una profecía cumplida, donde Dios dice en Jeremías 31-33, dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pentecostés representa justamente eso, Dios habitando dentro de personas. Este es el misterio, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La gloria vino a habitar en nosotros, la presencia de Dios vino a habitar en nosotros, su espíritu vino a habitar en nosotros, ya en un templo hecho de manos, sino en personas que rinden su vida y su corazón a Dios. La promesa de Jesús. Después de resucitar, Jesús pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos. Mucho no se sabe que dice que le enseñó sobre el reino en el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice que Jesús le hablaba acerca del reino de Dios. Por ahí hay mucha eh, información, no se sabe mucho, o hay poca información sobre este tema de que qué enseñó Jesús en esos 40 días. Y bueno, esto, la cuenta del hombre, estuvo ahí ministrándoles y discipulando a sus discípulos, transformándole el carácter, hablándoles para que puedan recibir eh, el Espíritu de Dios. Imagínate que en ese momento los discípulos habían visto, bueno, la vida, tuvieron toda la vida esos últimos 3 años con Jesús, desde que los llamó, y vieron su crucifixión, la tumba vacía, la resurrección. Pero todavía por ahí no estaban comprendiendo el plan de Dios. Pensaban incluso que Jesús iba a restaurar el reino político de Israel, porque por ahí le preguntan. Pero Jesús estaba preparando algo mucho mayor. Y le dicen Hechos 1:8, este versículo muy lindo y que te impacta, muy poderoso. Dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Jesús sabía que los discípulos no podrían cumplir su misión con fuerza humana, o sea, porque con su espíritu, con fuerza humana, sí se pueden lograr muchas cosas, pero en Dios es diferente, dice que es con mi espíritu. Por eso necesitaban ese poder espiritual para deshacer las obras del mal, para llevar el Evangelio con poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Eh, entonces se les dio una orden, esperar, ser pacientes. Lucas 24:49 dice, quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Jesucristo les estaba hablando del Espíritu Santo que le iba a derramar, que iba a dar sobre sus discípulos. Y antes del poder vino, bueno, la espera, imagínate estar ahí preparados, a ver qué va a pasar, estamos esperando, estamos ansiosos, estamos as- eh, esperando a ver qué es lo que va a hacer Dios. Por eso antes del mover de Dios vino toda esa preparación, que son estos 40 días, 40 días que estuvo Jesús, pero son 49 días. Esa preparación vino donde los discípulos regresaron a Jerusalén y comenzaron a orar juntos. Estaban todos unánimes, todos juntos. Dice Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Mantenían la oración como el fundamento, o sea, es lo principal. Oraban, oraban, buscaban a Dios, oraban. Y había unas 120 personas reunidas. Y mientras Jerusalén se llenaba, porque venían peregrinos, venían de todos lados a celebrar Shavuot, algo sorprendente iba a pasar. En ese Shavuot, ese
Pentecostés no iba a ser algo común como los anteriores años, iba a pasar algo sobrenatural que estaba profetizado. Y el día de Pentecostés. Entonces llegó el día. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Y de repente, Hechos 2:2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Esto no era un viento natural, o sea, porque estaban en un aposento alto, estaban en un lugar, no era un viento natural, era una manifestación visible y audible de la presencia de Dios. En la Biblia el viento muchas veces representa el espíritu, la vida de Dios, el movimiento divino. Em, Cuando por ahí no sé si se acuerdan que dice que el espíritu es como el viento, Jesucristo habla de eso. Luego ocurrió algo que todavía es más impactante, Hechos 2:3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El fuego también tiene un significado enorme en la Escritura. Representa la santidad, la purificación, la presencia divina y el poder de Dios. Dios apareció en fuego. Delante de Moisés le apareció en fuego en el Sinaí, en el tabernáculo, aparecía como fuego. Pero ahora el fuego descendía sobre personas comunes, personas como yo, como vos, que me estás mirando, personas comunes. Descendía ese fuego de esas personas que estaban dispuestas y rendidas a Dios. Y fueron todos, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Jerusalén estaba llena de judíos y de israelitas de muchas naciones, muchos que se habían mezclado con otras naciones, pero todavía buscaban a Dios a su manera, venían a la fiesta. No solo judíos, sino de las otras tribus perdidas que se habían mezclado con los griegos, con los romanos, en otras partes de ese mundo de Asia que se conocía, venían a buscar a Dios a su manera. Y esto es lo más impactante, que venían de muchos lados, la Biblia lo menciona, Hechos lo menciona, partos, medos, egipcios, romanos, árabes y muchos otros pueblos, venían a esa fiesta. Y cada uno de ellos escuchaba hablar en su propio idioma. Imaginate el impacto de ese momento. Personas simples hablando idiomas que jamás habían estudiado. O sea, personas que, no sé, ahora vos viene el Espíritu Santo y empezás a hablar inglés fluidamente, empezás a hablar eh, fardí, empezás a hablar hebreo, empezás a hablar francés. Imagínate que empezás a hablar ese idioma y todos quedan asombrados. O sea, en ese momento, la multitud que estaba en ese lugar quedaron asombrados diciendo, ¿qué significa esto? Muchos se burlaban, decían, no sé, están borrachos, sin entender que estaban presenciando un momento, el momento más importante de la historia bíblica. Pero hubo un hombre que se levantó, Pedro se levanta. Y acá ocurre algo extraordinario. El mismo Pedro, el apóstol, semana antes había negado a Jesús por miedo. Primero dijo que le iba a defender, después lo negó. Ahora se pone de pie delante de miles de personas. Ese mismo Pedro ya no era el mismo hombre. Después que vino el Espíritu Santo lo transformó, no lo dejó igual. O sea, ya ese hombre con miedo, con temor, eh, que por ahí, bueno, ese mandaba la suya. En este momento, o sea, después de que recibió esa llenura del Espíritu Santo, fue un hombre diferente, fue transformado y se levantó delante de estas personas que había y comenzó diciendo, esto no están ebrios. Y luego explicó que todo esto era el cumplimiento de la profecía de Joel. Joel 2, Joel 2, 28, que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, que siempre se habla sobre avivamiento, sobre el poder de Dios, habla sobre Joel 2, el derramar del Espíritu Santo sobre toda carne, jóvenes, ancianos, siervos. Entonces, Pedro explica esto, que era el derramamiento del Espíritu Santo, del Espíritu sobre toda carne. Entonces, Pedro entendió que estaban pidiendo cumplimiento de esa profecía, ese día se estaba cumpliendo esa profecía. Y entonces comenzó a predicar acerca de Jesús, crucificado, resucitado, exaltado a la diestra de Dios, todo lo que le pasó al Mesías que había venido. Y fue tan poderosa esa prédica que dice que las personas fueron compungidas de corazón, o sea, el Espíritu Santo les trajo convicción.
a esas personas. Y preguntaron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Entonces Pedro le dice en Hechos 2:38, arrepiéntanse, que es el primer paso, arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes y recibirán el don del Espíritu Santo. Dios quiere darle el Espíritu a todos los que se arrepienten, a todos los que buscan de Él. Y ese día ocurrió algo impresionante. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Imagínate que 3.000 personas, capaz que había más personas, pero dice que todos los que recibieron la palabra. Así que no sé qué tan poderosa fue la voz de Pedro, porque imagínate, 3.000 personas es muchísima. Y capaz que había más. Y dice que todos los que recibieron, todos los que fueron compungidos, todos fueron bautizados, 3.000 personas. Y se añadieron 3.000 personas a la iglesia. Ahí nació en un solo día. En un solo día hay un avivamiento tremendo. Imagínate una multitud de gente, se levanta uno, predica, bueno, reciben convicción del Espíritu de Dios. Llenó la iglesia, Pedro en un día llenó la iglesia. A veces nosotros hacemos esfuerzo, predicamos, vamos, llevamos de acá para allá, y Pedro en un día te llena la iglesia. La verdad que es tremendo lo que hace el Espíritu de Dios en una persona. Y bueno, el verdadero significado de Pentecostés. Pentecostés no fue solo un evento emocional, fue el comienzo de una etapa entre Dios y la humanidad. Antes de Pentecostés los discípulos estaban escondidos por miedo porque estaban los romanos en ese tiempo, que si vos hacías algo que no les agradaba, o sea, te crucificaban, o te castigaban. La gente estaban con miedo. Y después de Pentecostés comenzaron a transformar el mundo. Eran los trastornadores que por ahí le dicen. ¿Qué cambió? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Jesús había dicho en Juan, antes de su crucifixión, les había dicho a los discípulos en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Pentecostés representa eso, poder espiritual, transformación interior, valentía, dirección divina. Porque después vemos en los hechos todo lo que pasa, el denuedo que le da a Dios a través de su Espíritu Santo. Y la verdad es que es tremendo todo, o sea, está bueno, ¿no? Dios no se limita solamente a una fiesta sí, estos son los tiempos de Dios, los Moedim creo que por ahí se dice, eh, pero después vemos varios derramares del Espíritu Santo a lo largo del capítulo de Hechos, de los capítulos de Hechos al traer el libro, cómo Dios sigue derramando su Espíritu. Dios no se limita a solo una fiesta, está bien, sí, hay conmemorar esta fiesta, guardarla, buscar a Dios, que Dios nos va a dar algo especial, pero esto creo que tiene que ser todos los días, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, buscarlo todos los días. Y Dios le dio esa valentía para poder hablar la palabra. Y en el Sinaí, Dios escribió su ley en piedras. Pero ahora, a través de este derramamiento, Dios comenzaba a escribirlo en el corazón de las personas, en el corazón de sus discípulos. Ya el mensaje ya no iba a quedar limitado a Israel, sino que sería llevado a todas las naciones. Por eso hablaba en otras lenguas, por eso el significado de estas lenguas idiomáticas y también lenguas espirituales que por ahí se dicen. Y el Evangelio comenzó a cruzar las fronteras. Y cierro con esto, quedaste hasta el final, escúchame. Pentecostés cambió la historia porque mostró que Dios no solo quería habitar en templos, quería habitar dentro de las personas. El mismo Espíritu Santo que descendió en Jerusalén sigue transformando vida hoy, lo vemos. Lo vemos en nuestra iglesia, lo vemos si por ahí ponen YouTube, ve un montón de cosas que está haciendo Dios en las naciones y lo hace por medio de tu Espíritu Santo y Él quiere habitar en personas. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Por eso hay que cuidar nuestro templo, cuidarlo para Dios, o sea, lo que miramos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que hay en nuestro corazón, lo que meditamos, lo que llevamos a nuestra mente, lo que pensamos. Somos templo de Dios y Dios quiere, por medio de su Espíritu Santo, habitar en nosotros. Somos templo, cuidarlo. Yo no soy de tatuaje, o sea, eso a mí no me gusta, o sea, si llegaste yo con tatuaje, bueno, quédate así, pero no te hagas más. Esa es mi opinión personal. O sea, cuidar el templo de Dios para que Dios habite en nosotros. Cristo en nosotros esperanza de gloria. Esta es la gloria que Dios nos quiere dar,
que su Espíritu Santo habite en nosotros. Y seamos testigos en todo lugar, en nuestro lugar de trabajo, a donde vayamos, podamos manifestar el reino de Dios, manifestar el carácter de Dios, que eso es también algo que nos da el Espíritu de Dios, nos da los frutos de su Espíritu. Y sigue trayendo hoy poder, dirección, convicción, transformación, palabras, dones espirituales. Dios lo sigue haciendo hoy. Por eso Pentecostés nos recuerda que el cristianismo no comenzó con una religión vacía, comenzó con una experiencia real con la presencia de Dios. Y quizá la pregunta a veces que nos podemos hacer para meditar, si estamos viviendo una tradición religiosa o realmente estamos viviendo y permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. O estamos viviendo una religión o estamos viviendo la relación con el Espíritu de Dios, la relación con Dios que transforma nuestras vidas. La verdad que es una pregunta que cada uno se puede hacer, si vive una religión o una relación real con Dios, donde dejo ser transformado, rendir toda mi vida a Dios y decir como una de las frases que me impacta de un joven que llevó avivamiento, que dice, doblégame, Señor. Que Dios doblegue todos nosotros en cada uno y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Sí vamos a tener aflicción en el mundo, sí vamos a tener luchas, pero hay que dejar que esas luchas, siempre que si realmente le rendiste tu vida a Dios, yo en mi opinión personal creo que todo eso ayuda al crecimiento de uno, a tratar con nuestro corazón, con nuestro carácter. Y estas semanas fueron así, trato de Dios, pero acá estoy en lo personal buscando más de Dios y quiero compartir el mensaje con usted a través de YouTube. O sea, creo que este mensaje puede ser edificante para alguien. Así que bueno, gracias por quedarte hasta el final. Te bendigo y que sigas buscando a Dios, que sigas siguiendo a Jesucristo. Si este mensaje te ayudó, te pido que le des like, que te suscribas y que se lo puedas compartir a alguien que necesita aprender sobre Pentecostés, o a lo mejor este video le puede ayudar. Así que gracias por todos. Shalom.